Roxy, no sé si venir fue buena idea. Hay brujas. ¿Y qué si se aparecen? Siento que alguien nos observa. ¿Qué? ¿Ya tienes miedo? No es miedo, es una sensación extraña. Dicen que aquí existe un lugar donde las palmeras no solo dan sombra y que en ciertos pueblos no habitan personas normales, sino brujas. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se mezclan con rumores, turismo y miedo colectivo? Esto es lo que no te contaron de aquí. Ica, donde se encuentra uno de los lugares más misteriosos del Perú. Icachiche, un pequeño pueblo dentro de Ica conocido como la ciudad de las brujas. Hoy recorreremos espacios donde las historias parecen formar parte del paisaje. Una mujer que se convirtió en leyenda. Un árbol que guarda una profecía. Y tal vez el secreto mejor guardado del que quizás no muchos saben. Pero la verdadera pregunta no es si estas historias ocurrieron, es por qué siguen vivas después de tantos años. ¿Qué tienen en común estas historias? Hoy no solo vamos a contártelas, sino vamos a descubrir por qué nunca dejaron de contarse. Entonces, Roxy, ¿cómo una ciudad terminó convirtiéndose en un destino turístico teniendo tantas historias paranormales? Creo que es porque algunas respuestas no están en los libros, sino en los lugares que vamos a conocer después de la pausa. Aunque Cachiche sea conocido como la ciudad de las brujas, hace 100 años era un pequeño pueblo donde muchas personas buscaban algo muy valioso, alguien que pudiera curarlos. Y es que en aquel entonces acceder a la medicina no era muy fácil. Por ello, las curanderas cumplieron un papel muy importante, porque conocían plantas medicinales, preparaban remedios caseros y ayudaba a quienes llegaban con problemas que la medicina de entonces no podía cumplir. Muchas veces ese conocimiento pasaba de generación en generación. No estaba escrito en libros, se aprendía observando y practicando. Y es justamente aquí donde aparece un nombre muy interesante hoy por hoy en Cachiche: Julia Díaz Hernández. Según los testimonios de antiguos pobladores, Julia no solo era una bruja como hoy muchos lo imaginan. Era una curandera reconocida por ayudar a las personas mediante remedios tradicionales y conocimientos naturales. Además, se dice que ella recibía a personas de distintos lugares del país. Algunos para aliviar enfermedades, otros para solucionar algunos problemas familiares o sentimentales. Lo interesante de esto es que el curanderismo no era visto necesariamente como algo sobrenatural. Para muchas familias, eso ya era parte de su vida cotidiana y de la medicina popular. Pero con el tiempo ocurrió algo muy curioso. Esta mujer empezó a convertirse en un personaje legendario. Así, la imagen de Julia Díaz dejaba de verse con el tiempo como la de una simple curandera. Comenzaron a asociarla con poderes sobrenaturales, profecías y magia. Mientras más se contaba la historia, más crecía la leyenda. Pero ninguna leyenda de Cachiche estaría completa sin hablar sobre su símbolo más famoso, la palmera de las 7 cabezas. Su forma es tan particular que parece tener 7 cabezas saliendo del mismo tronco. Aquello dio inicio a una de las profecías más conocidas en Ica. En el momento en el que salga la 7ª cabeza, la ciudad quedaría hundida bajo el agua. Todo lo necesario para que una historia se quede en la mente de las personas. Se cuenta que una de las cabezas habría sido cortada
para evitar que la profecía se cumpliera. Y luego, cuando ocurrieron inundaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño, muchas personas volvieron a conectar la historia con la palmera. A diferencia de la mayoría de palmeras que crecen con un solo tronco, esta desarrolló múltiples ramificaciones desde una misma base debido a una alteración en su crecimiento. Esa forma poco común hizo que los pobladores comenzaran a llamarla la palmera de las 7 cabezas. Entonces, aunque no existe una prueba histórica concreta que conecte a Julia Díaz con la palmera, ambas terminaron unidas dentro del mismo mundo de Cachiche. Julia, la bruja, la palmera, la profecía. Y Cachiche, el escenario perfecto donde la historia y la leyenda se entrelazan. Y Roxy, ¿sabes qué es lo más fascinante de Ica? Está lleno de leyendas, como la de la sirena que vive en el oasis. ¿Sirena? Pero yo pensé que las sirenas vivían en el mar. Y eso es lo extraño. Se dice que una joven llegó a la laguna de la Huacachina en Ica y quedó fascinado por su belleza. Pasaba tanto tiempo mirándose en el mar que quedó formando parte de ella, como si el oasis la hubiera atrapado. Pero existe otra versión que hace a esta historia aún más trágica. Dicen que aquella joven estaba profundamente enamorada de un guerrero, y cuando él murió en batalla, buscó refugio en este lugar para llorar su pérdida. Lloró durante días, hasta que sus lágrimas comenzaron a formar una pequeña laguna en medio del desierto. Ese lugar se convirtió en su único refugio, donde nadie podía verla sufrir. Un día, mientras contemplaba el agua, sintió que alguien la observaba. Asustada, se lanzó a la laguna para esconderse y permaneció bajo el agua hasta que el extraño se marchó. Pero para cuando intentó salir, descubrió que ya no era la misma. Sus piernas habían desaparecido y en su lugar había una gran cola de pez. La joven se había convertido en una sirena. Desde entonces, los pobladores aseguran que sigue habitando estas aguas. Algunos dicen que aparece durante las noches de luna llena, lamentando el amor que perdió. Incluso existe una creencia popular que advierte a los hombres a que no entren solos a la laguna, porque la sirena podría confundirlos con su amado y arrastrarlos hasta el fondo del agua. Sea verdad o no, esta historia convirtió a la Huacachina en algo más que un oasis. Lo convirtió en un lugar donde la naturaleza y la imaginación llevan siglos escribiendo la misma leyenda. Y quizás eso sea lo más interesante de Ica. No solo son historias, sino la necesidad humana de creer en algo más allá de lo que podemos explicar. No te vayas. En el siguiente bloque vamos a entrar en la mente del misterio. ¿Por qué estos lugares nos provocan tanta curiosidad, miedo y fascinación? En Incomac transformamos la energía solar en soluciones reales para hogares, negocios y proyectos. Contamos con productos eficientes, resistentes y el respaldo que necesitas para invertir mejor. Incomac, tu aliado en energía solar. Antes de continuar, recuerden que aquí ninguno estudió psicología o es experta en el tema, pero sí se realizó una investigación profunda. Si te dijera que aquella calle está embrujada, ¿caminarías igual? ¿Y si te dijera que donde vives hay sirenas? Nuestro cerebro no observa la realidad de forma neutral, sino lo que espera encontrar. Hay lugares que no se visitan, se sienten. Una sola historia basta para cambiar la forma en la que la miramos. Donde el silencio parece hablar y cualquier detalle parece una señal. No porque cambie el lugar, sino porque cambia el que la recorre. El miedo no necesita pruebas, pero siempre necesita una historia. Y cuando esa historia se transmite de generación en generación, deja de pertenecer a una persona y comienza a pertenecernos a todos. Pero ¿y si este es solo un mito y no existen tales cosas? Entonces, ¿quién creó las historias que hoy atraen a miles de turistas?
Después de todo lo contado, creo que queda claro que Ica es mucho más que leyendas de brujas, profecías y sirenas. Sino que es un lugar donde las historias y las leyendas fueron transformadas por el tiempo. Un ejemplo de cómo los pueblos construyen identidad a partir de sus historias. Porque aunque algunas versiones hayan sido exageradas, estos pueblos siguen siendo parte importante de la cultura popular de Ica. Y eso nos deja algo claro. No todas las leyendas son falsas por completo. Muchas veces están en el medio, entre lo que ocurrió, lo que se recuerda y lo que se quiere creer. Por eso, cuando hablamos de las brujas de Cachiche o de las sirenas, no deberíamos quedarnos solo con el miedo y la curiosidad. También debemos preguntarnos quién fue Julia, qué impacto tuvo y aquella joven de la laguna, qué le pasó. Y, por supuesto, ¿qué papel tuvo la famosa palmera de las 7 cabezas en este universo de misterio, superstición y curiosidad? Después de todo lo que vimos, ¿creen que Ica es paranormal o solo fue su fama construida con el tiempo? A estas alturas, la mejor forma de responder es dejar que el misterio hable por sí mismo. Este fue el espacio donde nos atrevimos a mirar más allá de la leyenda, porque al final, el misterio no siempre está en lo que vemos. Sino en las historias que decidimos creer y las que nunca dejamos de contar. Hoy nos despedimos, pero las leyendas seguirán esperando a que alguien se anime a escucharlas. Pero cuidado, porque cada lugar tiene algo que no te contarán de aquí. Hasta la próxima. Oli, ya. Y esto es todo. ¡Se acabó! Y nosotros somos... Oye, déjame poner esto, pe. Ya, listo. Chao, chao. Oh, profe, un 20, pe.